Bienvenidos a otro repaso de un nuevo trimestre de nuestra lección de escuela sabática. Es para mí un gusto el poder compartir una semana más con cada uno de ustedes. Y en este trimestre vamos a estar estudiando una nueva lección, un nuevo trimestre, y vamos a estar viendo lo que es el Evangelio según San Marcos, el cual pues promete ser una lección con un plan de estudio muy pero muy de bendición, el cual sé que va a ser de gran alcance para tu vida. Y así como la misma palabra lo dice, Evangelio, el Evangelio es la buena nueva, esa buena nueva en la cual podemos encontrar a través de Jesucristo y por el cual sé que tú, tu familia, tus amigos y por qué no decirlo, la vida personal de cada individuo será transformada por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y como lo he estado diciendo, vamos a estar estudiando este maravilloso evangelio, pero quiero, antes de comenzar el repaso de esta nueva semana, darle las gracias a cada uno de ustedes que sé que están siguiendo estos videos, y también, ¿por qué no?, agradecer a cada una de las personas que se han suscrito al canal. Si aún no te has suscrito al canal de YouTube, por favor te invito a que lo hagas ya pronto. Aquí voy a dejar abajo el nombre del canal, Relatos de Esperanza. Recuerda que este es un canal con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe, un mensaje en el cual puede transformar vidas, en el cual la persona más bendecida vas a ser tú. Así que por favor recuerda suscribirte al canal que aparece ahí en pantalla. Y también, si este video y los otros videos que he subido te invito a que los veas, y si ya los has visto, por favor apóyame con un like para que de esta forma el video pueda ser de más alcance a otras personas que aún no han conocido estas hermosas verdades de la palabra de Dios. Y también comparte para que este alcance sea cada día más y más grande hacia las personas, y que muchos puedan conocer la grandiosa noticia del Evangelio de Jesucristo. Les he estado diciendo, pues comenzamos un nuevo trimestre en el cual estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Y por favor, quiero que, si tienes tu lección a mano, puedas tener la lección allí, y si no, pues te invito a que de igual forma tengas tu Biblia para que puedas seguir cada uno de los versículos que vamos a estar estudiando durante el repaso de nuestra lección de esta semana. Pero antes de entrar a lo que sería la lección número 1, el cual se titula El comienzo del Evangelio, yo quisiera compartir algunos datos con ustedes, el cual pues sé que van a ser de gran importancia para entender lo que es el libro de San Marcos. Primeramente, una de las cosas que debemos saber del libro de San Marcos es que es uno de los evangelios que se cree que fue escrito en Roma en el año, tengo aquí anotado, el año 64 a 70 después de Cristo. Y estamos hablando que ya prácticamente de la muerte de Jesús, que fue en el año 31, su resurrección y demás, había pasado ya prácticamente 3 décadas de ese acontecimiento. Y por lo tanto, en Roma, que es donde estaba el apóstol Pedro, donde murió posteriormente, algunos indican, según la tradición cristiana, que al ser Marcos, o Juan Marcos como lo vamos a estar viendo en el libro de Hechos, que se convirtió en ayudante del apóstol Pedro, y por consiguiente, luego de su muerte del apóstol Pedro, Juan Marcos escribe lo que es el Evangelio que lleva pues el dicho nombre. Otro punto del cual yo quiero indicar es que lo principal de este mensaje del Evangelio de San Marcos es que
San Marcos encierra a un personaje principal, podemos decir el estrella, el personaje en el cual gira en torno todo este evangelio, y es el Señor Jesucristo. Aborda por lo menos algunas partes importantes, como lo vamos a estar viendo durante el repaso. Una de esas es Jesús como Hijo de Dios, pero también, aparte de ser Hijo de Dios, este libro encierra lo que algunos expertos en teología lo catalogan o denominan el secreto mesiánico. ¿Y por qué el secreto mesiánico? Porque este secreto mesiánico tiene un motivo de revelación, pero al mismo tiempo tiene un enigma en el cual vamos a estar viendo durante el desarrollo de este maravilloso libro. Según lo que algunos expertos indican, el libro de San Marcos se divide por lo menos en dos mitades. La primera mitad, que abarca el capítulo 1 hasta mediados del capítulo 8, estamos viendo lo que sería la pregunta ¿quién es Jesús? Y en ese ¿quién es Jesús? Vamos a estar encontrando algunos episodios en el cual Jesús manda incluso a callar los demonios que le reconocieron como el Mesías, es decir, que no lo estuviesen emitiendo. Entonces, por lo tanto, vemos aquí a una parte que, aunque pareciera un poco contradictorio de que nadie sepa que Él es el Mesías, hay una gran verdad que vamos a estar descubriendo durante cada uno de estos mensajes de las lecciones de este trimestre. Por otra parte, como decía, la mitad del capítulo 8 de San Marcos hasta el capítulo 16 de San Marcos nos indica entonces lo que sería el tema de hacia dónde va Jesús. Y algo que llama la atención del libro de Marcos es que en Marcos es el único evangelio que no se detiene a ver detalles de la vida primaria de Jesús, tal como lo hizo, por ejemplo, el apóstol Mateo y el doctor Lucas cuando habla sobre la genealogía de Jesús. Ahora, note un hecho muy interesante, que el apóstol Juan, si bien es cierto, no habla del origen humano de Jesús, en el cual habla de su nacimiento y demás, pero sí encierra una verdad que los otros evangelios no encierran, y es que Jesús estaba desde antes es decir, de que hubiese vida en esta tierra. Es lo que se denomina preexistencia, que ya Jesús estaba, pero no en el sentido de llamarse Jesús o con un cuerpo físico, sino que ya estaba desde la eternidad como el Padre, para indicar entonces que Jesús es el Logos o el Verbo, el cual era Dios y estaba con Dios. Entonces, estos son algunos detalles muy interesantes que podemos ver dentro del libro de San Marcos. Y otro punto es, y el más importante, y lo pongo de último no porque no sea tan importante, sino que al contrario, el más importante de todos es nos muestra cuánto costó el precio de nuestra salvación y el comienzo de la iglesia cristiana. Esto lo podemos encontrar en San Marcos capítulo 16, versículo del 14 al versículo 20. Entonces aquí es claro, mis amigos que están oyendo este repaso, que el libro de Marcos encierra muchas grandes verdades que son aplicables a nuestros días y que principalmente, como lo decía al principio del video, traen las buenas nuevas del Evangelio. Porque eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio, tal como dice Marcos 1.1, el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un viaje durante esta semana en este repaso de lo que sería la lección número 1, titulado El comienzo del Evangelio? Quédate aquí, no te vayas, para que demos inicio a lo que es el repaso de la lección número 1. San Marcos capítulo 1 versículo 14 al 15 nos dice de la siguiente forma: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Esto está en San Marcos capítulo 1 versículos del 14 al 15. Noten que aquí hay por lo menos tres verdades importantes que quiero destacar en este versículo, que es el versículo que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, de memoria para la lección del sábado 6 de julio del presente año.
Noten que aquí hay una gran verdad. La primera verdad que podemos encontrar es que luego de que Juan, es decir, Juan el Bautista, fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y esta es una gran verdad que a nosotros también nos llega hoy en día. ¿Por qué motivo Jesús vino? Jesús vino fue con la razón de predicar el Evangelio. Hace un momento decía que el Evangelio no es más que la buena nueva de la salvación. Entonces la pregunta que hago de forma personal y que espero que te contestes allí contigo mismo es: ¿por qué motivo yo sigo a Jesús? ¿Será que yo sigo a Jesús simplemente porque es una tendencia el ser cristiano? ¿O sigo a Jesús simplemente porque hay un motivo que encierra algún interés? ¿O sigo a Jesús simplemente porque he reconocido que Él es el Señor de mi vida? Jesús, entonces, vemos aquí que inicia su ministerio predicando. Aquí hay una gran verdad para nosotros también aplicable, de que nosotros, si seguimos a Jesús, debemos seguir el mismo ejemplo que Él nos dejó. Y este ejemplo es en cuanto a la predicación de su palabra. Un segundo punto que quiero destacar es que dice aquí que el tiempo se ha cumplido. Es decir, ese tiempo que se había cumplido era que el reino de Dios está cerca. Vamos a estar viendo un detalle muy importante en la lección, de que las profecías del Antiguo Testamento indicaban el momento en el que Jesús vendría, y por lo tanto todo se cumplió en su debido momento, tal como dice el libro de Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Entonces aquí vemos otra enseñanza para nosotros hoy. Los planes de Dios actúan en el momento indicado. Dios no se le toma por sorpresa. Nosotros también hoy en día podemos tomar una decisión de decir: ¿será que estoy siguiendo a Jesús simplemente porque algo ha de pasar mañana? ¿O estoy siguiendo a Jesús porque en realidad estoy convencido que su palabra se cumple en el momento que se tiene que cumplir? Ahora, cuando yo tengo presente que Jesús es el centro de mi vida, de que hay unos cambios en mi vida, voy a tener presente también el tercer punto, que es: arrepiéntanse y crean al Evangelio. La palabra de Dios, cuando llega a nuestras vidas, eso es lo que hace. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, vamos a entender de que simplemente ya yo no seré la misma persona que era. Dice que el efecto del Evangelio es llevarme al arrepentimiento y por consiguiente creer. Pero noten que ese creer no es creer en una teoría, sino creerle al que nos enseña la verdad. Únicamente cuando nosotros tenemos presente que el autor de la verdad, que es Jesucristo, se convierte en una realidad viviente en nosotros. Entonces, tomando este versículo en cuenta, vamos al primer punto de la lección, el cual se titula El misionero fracasado. Hace un momento les estaba mencionando sobre lo que sería el entorno general de quién es Marcos, en qué momento se escribió el Evangelio de Marcos, bajo qué circunstancias se escribieron. Pero vamos a conocer un poquito acerca de este personaje. Y quiero que me acompañen en su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, el versículo 12 nos dice de la siguiente forma. Hechos capítulo 12, el versículo 12 nos dice aquí. La pregunta que destacamos en esta primera parte es: ¿cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Dice Hechos capítulo 12, verso 12 lo siguiente: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Note entonces de que aquí hay una escena muy interesante. Se menciona a un grupo de personas que estaba orando, pero dentro de ese grupo de personas que estaba orando dice que estaban en la casa de María, y posteriormente se menciona también a Marcos. Ahora, vemos aquí que no hay mucho que decir en cuanto a Marcos. Lo único que podemos decir es que era hijo de María y que estaba en la casa de María orando.
Pero aunque esto parezca algo simple, que no nos dé muchos detalles, la historia indica de que María era una mujer adinerada y que tenía mucha simpatía con la iglesia y que había apoyado a la iglesia en varios momentos. Este episodio que vemos aquí se da, por lo menos, según algunos expertos indican, cerca de la década del año 40. Jesús murió en el año 31 y si hablamos cerca de la década del 40, estamos hablando aproximadamente cerca casi de 10 años, es decir, 9 años después, próximo a 10, porque dice que fue cerca de la década del 40. Entonces se dice allí que Marcos o Juan Marcos era un joven, ¿sí? Algunos indican de que incluso el hecho de que fuera una familia adinerada, entonces se indica aquí, por lo tanto, que era una familia importante. Ahora, otro punto que vemos aquí es que Jesús nos enseña a través de su palabra, Dios nos enseña de que muchas veces limitamos lo que es el Evangelio, quizás porque estamos influidos por algunos tipos de, digamos, algunos tabús o estigmatizamos muchas veces o simplemente tenemos preconceptos. El Evangelio, mis apreciados amigos, no tiene distinción. Aquí vemos una familia de la cual era una familia adinerada. Y quizás algunas personas dirán, pero los ricos no quieren saber de Dios porque ellos tienen el dinero y no necesitan nada. Pero aquí vemos un ejemplo claro de que esta María, y que posteriormente tengamos que estar estudiando otras lecciones, esa misma casa se cree que sirvió del aposento alto para hacer la cena de Jesús, la gran santa cena, como se dice, ¿no? Entonces hay detalles muy importantes que ver en cuanto a lo que la Biblia nos dice con el inicio, por lo menos algunas primeras pinceladas sobre Juan Marcos. Ahora, otro punto que podemos ver aquí es que aunque se le presenta así como el hijo de María, la otra pregunta es cómo se le vincula con Pablo y Bernabé. Según Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente y luego posteriormente en el versículo 13 nos dice de la siguiente forma. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Versos 4 y 5. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Verso 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Nota aquí entonces de que este joven rico de una familia influyente decide emprender un viaje con Bernabé, que vamos a estar viendo también que Bernabé era el tío de Juan Marcos, y como el apóstol Pablo, o es decir, Saulo cuando se llamaba Saulo, que posteriormente se llamó Pablo. Y entonces aquí vemos un entorno misionero, pero el versículo 13 nos indica de que Juan Marcos, la Biblia nos da el detalle de por qué se apartó o no se apartó, simplemente dice que se volvió a Jerusalén. Ahora, podemos entonces indicar de que las circunstancias que llevaron al apóstol, a Juan Marcos a apartarse, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 23 al 28, que ser misionero, al menos en el primer siglo, no era una cuestión sencilla. No estamos hablando de que hacer la obra, llevar el evangelio, era andar en un carro, andar en una lancha, tener un hotel donde quedarse. No, al contrario, dice que tenían muchas dificultades para llevar la palabra, ya sean por motivos físicos, por motivos incluso climáticos,
sociales, en fin. Todas estas circunstancias hacían que el camino fuera apesadumbrado. Sin embargo, aquí vemos que era el Espíritu Santo el que les impulsaba a estos hombres a hacer la obra. Sin embargo, vemos aquí que aunque Marco estaba motivado al principio, tenía esa inspiración, sin embargo, no estuvo comprometido, porque lo contrario, ninguna de estas adversidades le hubiesen hecho retroceder. Ahora, no nos enfoquemos tan solo en el hecho de que él haya sido un misionero fracasado. Podemos aquí aprender algo para nosotros aplicable, la cual nos hace aquí la pregunta, dice, ¿quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo? O incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, yo puedo resumir esta pregunta de la siguiente forma. Cuando nosotros dependemos de Dios, incluso en medio del fracaso, es cuando más podemos fortalecer nuestra relación con Jesús, pase lo que pase. Yo te puedo decir en este video muchas cosas que me han pasado durante mi caminar con Dios y cómo muchas veces incluso me he debilitado, he flaqueado, he retrocedido. Sin embargo, lo que sí te puedo garantizar y te puedo decir es que cuando estamos agarrados en las manos de Dios, no hay circunstancia, no hay incluso ninguna causa que nos lleve a decir Dios no estuvo conmigo o Dios no me puede apoyar. Al contrario, el Señor Jesús está allí dispuesto a que suceda lo que suceda, nosotros confiemos en Él. Y ese es el gran mensaje que podemos obtener de este día de la lección. No te rindas, aunque todo parezca ser difícil, Dios siempre va a estar contigo en todo momento. Una segunda oportunidad es la siguiente parte de la lección. Y aquí entonces estamos viendo otra faceta u otra cara de la moneda. En el día anterior estuvimos viendo de que de un misionero fracasado, ahora una segunda oportunidad. Yo quiero que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 15, el versículo 38. Voy a estar leyendo en Hechos 15, 38. Y la gran pregunta que nos hace la lección es por qué Pablo rechazó a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad. Bueno, yo no te voy a leer todos los versículos, pero te lo dejo de tarea, Hechos 15, 36 a 39. Yo solamente quiero destacar el versículo 38, que dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora, vamos a ver aquí algunos detalles muy interesantes. Aquí el apóstol Pablo muestra rechazo porque, como lo decía anteriormente, ser misionero en esa época no era cosa muy sencilla. Sin embargo, dice que Juan Marcos fue de ayudante de tanto de Pablo como de Bernabé, y dice que Pablo simplemente dice no, él no va con nosotros en esta vuelta. Ahora, la otra parte de la pregunta dice que por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad. Bueno, ahí más abajo dice en el versículo 39 que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, pero al final Pablo no se fue solo, sino que Pablo se fue con Silas a la región de Siria, y se fue también, en este caso, Bernabé con su sobrino Juan Marcos a la parte de Chipre. Entonces, noten que aunque ambos tomaron rumbos diferentes, hubo un propósito de por medio que Dios encauzó este momento difícil para ambos, o siervos de Dios, para bendición, porque en vez de ser una sola gira misionera, ahora iban a ser 2 giras misioneras. Ahora, la Biblia no nos relata exactamente qué fue lo que llevó a Bernabé a que Juan Marcos se le diese esta segunda oportunidad. Pero lo que sí podemos deducir, sin alejarnos de la Biblia, es que Bernabé, como era el tío de Juan Marcos, que eso la Biblia lo menciona, él vio en su sobrino un gran potencial. Uno, porque era una persona joven, y aquí hay una lección para todos los jóvenes que quizás estén escuchando este video, e incluso yo me incluyo ahí porque todavía soy joven. No debemos escatimar esfuerzos ni debemos subestimar incluso las circunstancias en las cuales estemos. Dios a todos nos ha dado una segunda oportunidad,
Y por lo tanto, como Dios nos ha dado una segunda oportunidad, el Señor está dispuesto a capacitarnos. Esto fue tanto así de que más adelante vamos a estar viendo de que el apóstol Pablo recomienda incluso a Juan Marcos. Y esto me llena mucho el corazón de alegría porque solamente puedo ver a través de estas lecciones que le pasaron a Juan Marcos a un Dios de amor y de misericordia. La confianza depositada de Bernabé con su sobrino Juan Marcos fue un motivo de restauración en este joven. Si nos vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 4, Colosenses capítulo 4, el versículo 10, te comparto lo que dice la palabra del Señor. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recibidlo. Y hay otros pasajes allí más, como 2 Timoteo 4:11 y también 1 Pedro 5:13, en el cual tanto Pablo como Pedro recomiendan a Juan Marcos porque es una persona útil. Yo mencionaba en la introducción de que se cree que el Evangelio de Juan Marcos, o de Marcos como está registrado en la Biblia, fue escrito aproximadamente en el año 64 después de Cristo en Roma. Y fue tanto la convicción que Juan Marcos llegó a tener que no solamente fue un ayudante de estos misioneros, sino que llegó a escribir el Evangelio, del cual, aunque no lleve su nombre, pero por las características vemos que él es el autor de lo que es el Evangelio. Entonces, la lección que podemos sacar de esta parte de nuestro estudio es que no importa si has caído, si te has desanimado, lo más importante es que el Señor te transforme. No hay circunstancia, no hay razón alguna, no hay nada que impida nuestra entrega completa a Dios. Únicamente cuando le permitimos al Señor que le entre en nuestras vidas, es posible de que grandes cosas que parecen ser ordinarias se convierten en extraordinarias únicamente cuando nos dejamos usar por la mano de Dios, y a través de su Santo Espíritu grandes cosas van a pasar en nuestras vidas. El mensajero. Ya hemos visto entonces lo que sería el trasfondo de quién era Juan Marcos, parte de su vida, pero vamos ahora a entrar a lo que sería la descripción, por lo menos una parte del primer capítulo de Marcos, que es el libro el cual estamos estudiando en este trimestre. Y yo quiero que veamos algunos detalles sobre el capítulo 1 de Marcos. Voy a estar aquí buscándolo para tenerlo a la mano. Y es de que un hecho muy interesante que encierra el Evangelio de San Marcos, que quizás no tengan otros evangelios, es que menciona en primera instancia que es el Evangelio de Jesucristo. Esto está en Marcos capítulo 1, versículo 1. Ahora, otro punto que se menciona en el versículo 2 es que Dios está presente. De forma implícita, a través del profeta Isaías, que recibe el mensaje de que él enviaría delante de su rostro al mensajero para que preparara el camino. Esto haciendo alusión a lo que era Juan el Bautista. Y por consiguiente se menciona a Juan el Bautista en los versículos 2 al 8 del capítulo 1 de San Marcos. Entonces vemos que estos personajes están involucrados. Están involucrados porque hay una gran enseñanza para nosotros. Y es que cuando somos llamados al ministerio, no podemos hacer la obra si antes la presencia de Dios no va por delante de nosotros. ¿Cuántas veces de repente hemos emprendido algún proyecto y quizás cuando hemos avanzado un poco nos damos cuenta de que algunas cosas quizás no se están dando como se deben porque no hemos puesto a Dios en primer lugar? Es muy interesante ver que el Evangelio de San Marcos comienza poniendo a Jesucristo como el centro y la razón
de lo que es el Evangelio. Nosotros también somos llamados a que cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos, la forma en cómo actuemos, glorifique a Dios. Dice 1 Corintios 10:31 que si coméis o hacéis otra cosa, o bebéis o lo que sea que hagas, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada cosa que nosotros tengamos en vida y que compartamos con otros sea un motivo para glorificar el nombre de Dios. Ahora noten aquí de que hay algunos pasajes que en el versículo 2 de Juan, de Juan Marcos, se nos dice en cuanto a lo que es algunas partes de referencia del Antiguo Testamento. Dice el versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Esto hace referencia a lo que es Éxodo capítulo 23, versículo 20, en el cual Dios enviará a su ángel delante para que el pueblo siguiese en marcha, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Y la otra parte del versículo 2 dice, el cual prepara tu camino delante de ti, vos que clamas en el desierto. Entonces nota aquí que esto es una alusión a lo que es Isaías capítulo 40, verso 3, y también Malaquías 3:1, que nos habla acerca de este mensajero que sería enviado. Ahora, esto tiene un propósito del por cual Jesús estaba en la tierra. Jesús estaba en la tierra porque, si bien es cierto, el pueblo se tenía que preparar para recibir al Mesías. De la misma forma, también hoy a nosotros se aplica este mismo mensaje. Hemos sido enviados para preparar el camino no de la primera venida de Jesús, sino de la segunda venida de Jesús. Juan el Bautista tuvo una misión que cumplir y era que las personas procediesen al arrepentimiento para recibir al Mesías. Hoy también nosotros como siervos de Dios somos llamados también a testificar, que antes de ir a testificar nos aseguremos incluso que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Y en los versículos 7 al 8 del capítulo 1 se nos habla de que Juan el Bautista, él dice que proclamaba a Jesús e indicaba que él no era digno de desatar las sandalias de sus pies, de los pies de Jesús, y que aparte de eso Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Él dice, yo bautizo con agua, pero el que viene delante de mí va a bautizar con el fuego del Espíritu. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista tenía una exaltada perspectiva de Jesús. La pregunta que yo te hago de forma personal es, ¿pones tú a Jesús por arriba y por delante y en todo, en cada aspecto de tu vida? Reflexiona en esta pregunta y recuerda, hemos sido llamados para testificar de lo que Jesús ha hecho en nosotros, de lo que hará y seguirá haciendo en tu vida. Pasamos al siguiente punto de la lección, el cual se titula El bautismo de Jesús. Y yo muchas veces me llegué a preguntar cuando era un adolescente, incluso cuando era niño, me preguntaba, pero si Jesús no tuvo pecado, ¿por qué Él se tuvo que bautizar? Si el bautismo representa lo que es el perdón de los pecados y por lo tanto Jesús no tuvo pecado, ¿por qué lo tuvo que hacer? Bueno, hay algunas lecciones que encierran este punto de la lección. Y vemos aquí que Jesús, claramente como lo dicen, se bautizó no porque tuviese pecado alguno. Dice la Biblia que ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro maestro. Ahora, noten de que este evento no fue un evento casual. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, el versículo del 9 al 13, ahí nos habla de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, descendió como paloma y que cuando se abre el cielo, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nota aquí que se hace una referencia de la deidad. Hay muchas personas que incluso han llegado a cuestionar ese tema de la Trinidad, pero aunque no sea tema de estudio en esta lección, yo puedo decirte brevemente que el separar al Espíritu Santo, que tú quieras aceptar a Dios y a Jesús, ya sea que lo aceptes como un ser creado, como algunas confesiones cristianas lo dicen, o como un ser preexistente desde de la creación del mundo, pero quieras excluir el Espíritu Santo, una cosa que sí te puedo decir es que
si tú haces eso, el ser cristiano, es más, el llamarte cristiano no tendrá razón de ser. Porque es allí, ahí la Biblia lo menciona, en Marcos 1, del 9 al 13, de que los tres estuvieron presentes en ese momento que daba inicio a lo que era el ministerio del Mesías. No podemos tener una vida cristiana cuando separamos a alguno de los seres que componen la deidad. Dios es el principio de todas las cosas, en Jesús hay vida y el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad y nos convence también de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, otro punto que podemos ver aquí del bautismo de Jesús, según el versículo que sigue, que es el versículo 12, dice: luego el Espíritu lo impulsó al desierto. La palabra impulsó en el griego es la palabra ekbalo, y esta palabra, que la vamos a encontrar en otros relatos de San Marcos, tiene que ver con la expulsión de los demonios. Y esto ilustra lo que era la función del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Ese mismo Espíritu que tuvo fortaleza para actuar en la vida de muchas personas que padecían, ya sea de una posesión demoníaca o de un problema de salud. El mismo Espíritu que también realizó ese impulso o esa renovación en la vida de Jesús hacia el ministerio. Entonces, aquí nosotros vemos algo muy importante, y es que no podemos comenzar una vida de decir que seguimos a Jesús, una vida cristiana, si el Espíritu Santo no nos mueve, ¿verdad?, a la acción. Ahora, Jesús es presentado como un ser divino. Esto está, como lo decía en Marcos capítulo 1, versículo 1, en el versículo 2, versículo 3, el versículo 7, versículo 10 y 11. Y también vemos otra parte de que Jesús es también ciertamente humano. Esto está en Marcos capítulo 1, versículos 9, versículo 12 y versículo 13. Lo que sí quiero que te lleves en la mente es esta pregunta. ¿Qué nos dice acerca del asombroso amor de Dios el hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos? Yo esta respuesta la puedo resumir en lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32, y que voy a leerte para que no se me escape ninguna palabra de ese versículo, que aunque más o menos me lo sé, pero lo quiero leerte textualmente para que lo tengas presente. Aquí se resume lo que es esta pregunta, ¿verdad? De que aunque Jesús, ¿verdad?, es Dios, ¿qué nos dice esto acerca del asombroso amor de Dios? En el sentido de que Jesús estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así es, como Jesús, como el Padre, como el Espíritu, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, no estarán dispuestos a darnos mayores cosas. Si Dios, siendo Dios, no escatimó hasta el último para dar a su Hijo, esto nos enseña cuán valiosos somos para Dios, y que no hay nada en la vida, escucha bien, no hay nada en la vida que Dios no esté dispuesto a hacer por ti, al menos que lo que le estés pidiendo vaya en contra de su voluntad y en perjuicio o te dañe, ¿verdad?, en tu vida. Es un Dios asombroso al cual nosotros servimos, que Él se interesa en cada momento por nosotros. La última parte de la lección, que sé que ha sido de mucho provecho en tu vida, nos lleva a lo que es el Evangelio según Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que fue el versículo que introduje, ¿verdad?, dentro de la lección, lo vuelvo a repasar. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos decir las tres partes que encierra el mensaje del Evangelio? Bueno, podemos decir algunas cosas. Lo primero es que hay una profecía cronológica de tiempo. Y esta profecía cronológica de tiempo, según lo que leemos aquí en el versículo, es que el tiempo se ha cumplido.
Ahora, ¿de qué tiempo se está refiriendo aquí que se ha cumplido? Si tú lees detenidamente, que tenemos una tarea que lo hagas, en Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27, nos narran ciertos acontecimientos, de lo cual se denomina las 70 semanas de Daniel. Y esta es una profecía que tiene que ver con los judíos y que comienza en el año 457 a.C., con el decreto que da uno de los reyes de Persia, en este caso el decreto emitido por Artajerjes. Se habían hecho otros decretos anteriores por otros reyes persas, pero es el momento de Artajerjes que se publica este edicto para que los judíos regresen a su patria, puedan restaurar la nación como tal y construyan reconstruyan lo que es el templo para que adoren a Dios. Entonces esta profecía dice que iban a pasar aproximadamente 62 semanas y que estas 62 semanas encerraría, dice, también otras 7 semanas, sumando un total de 69 semanas. Y nota que en esta última semana, ¿verdad? Iban a pasar ciertos acontecimientos importantes que tenían que ver con la vida del Mesías. Ahora, hemos visto en las lecciones del trimestre pasado el término del tiempo en profecía, cómo se aplica. Cuando hablamos de 69 semanas, es decir, que estamos hablando de un periodo de 483 años. Si tú multiplicas esto, nos da ese total de 483. Ahora, cuando tú restas 483 años menos 457, que es el inicio de la profecía de estas 70 semanas, nos lleva al año 26. Y usted estaría preguntándose, pero si Jesús se bautizó en el año 27, ¿cómo que el año 26 entra en esto? Bueno, los expertos no ponen un año cero antes o después escrito, sino que comienza en el año 1. Sea como sea, aunque el tiempo aparentemente pareciese no concordar con la cronología, lo que sí bien es cierto es que Jesús cumple la profecía en el otoño del año 27, y ahí es donde se habla de lo que es el Mesías que iba a ser ungido, ¿verdad? La persona que iba a ser enviada y que iba a recibir la aprobación del cielo bajo el sello del Espíritu Santo, es decir, el Mesías que todo el mundo estaba esperando. Esto está en Hechos capítulo 10, versículo 38. Entonces, como habían pasado 483 años, quedaba una última semana. En esta última semana o en estos últimos 7 años habrían algunos acontecimientos de gracia hacia el pueblo judío. La primera mitad, como dice el libro de Daniel, nos habla entonces de que a la mitad de la semana el Mesías príncipe iba a ser muerto. Esto nos lleva al año 31. Y luego de estos 3 años y medio que sobran de estos últimos 7 años, nos llevan al año 34, que es cuando Esteban es apedreado. Ahora, parece mucha información de números que te estoy dando, pero los hechos que quiero destacar aquí y que nos lleva al tercer punto, el llamado al discipulado. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Habían sido dados 483 años antes de que Jesús viniese, más 7 años posteriores, para que el pueblo se preparara en su primera fase para adorar a Dios, restablecer algunas verdades, pero también tenían que llevarlos a la conversión para que todas las personas conociesen el propósito de Dios, que era que todos conociesen el plan de salvación. Ahora, esto también nos lleva a una similitud a nosotros como adventistas del séptimo día. Hay una similitud en lo que pasó en el año 1844, que fue cuando se pregona, ¿verdad?, con mayor intensidad que Jesús viene en las nubes de los cielos. También hay un inicio de las profecías en el cual se destaca el mensaje del primer ángel, que está en Apocalipsis 14, 6 al 7, que nos manda incluso a adorar a Dios, el único creador de todas las cosas, en el día correcto, que ya lo hemos visto en otras lecciones, que es el día sábado, y dice: teme a Dios y dale gloria, ¿sí? Ha llegado la hora de su juicio, ¿verdad?, que es la parte de que el reino se acerca a nosotros,
es de que debemos tener una preparación constante y dice, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, debemos ser llevados a ese arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Mis apreciados amigos, lo que puedo decirte de la lección de esta semana en resumen es que nosotros debemos tener una entrega cada día con Dios. Debemos tener presente que si Jesús vino a esta tierra fue para restaurar grandes verdades que tú y yo necesitamos conocer cada día. Este estudio de la lección por estas 13 semanas nos llevará a descubrir que el Evangelio de Marcos no es solamente decir lo que Jesús hizo o no hizo, sino lo que Jesús puede hacer en cada uno de nosotros. ¿Quieres orar conmigo para que el Señor Jesús pueda transformar tu vida día con día y que puedas también hacer grandes cosas como Jesús las hizo? Vamos a orar en estos momentos. Acompáñame allí donde te encuentras. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor por su palabra que es grandiosa y tiene poder. Ayúdame y acompáñame durante estas 13 semanas para el estudio de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda seguir usando y transformando, Señor. Gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Gracias amigo por acompañarme en este nuevo trimestre. Por favor, dale un like a los videos, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte con otras personas las maravillosas noticias de la palabra de Dios. Será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite, y que el Señor te bendiga cada día.